Juan 9. Nos estuvimos en Juan 8 por varios meses, diría yo. Es un capítulo muy interesante. Pero hoy vamos a hacer Juan 9, 1 al 12. Es un capítulo muy, muy bueno. Yo sé que de lo que estudiamos hoy acá, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que si me acompaña, vamos a leer Juan 9 del 1 al 12. Si usted se recuerda, Jesús está en unos meses antes de morir y el rechazo de los fariseos se ha puesto más, se ha intensificado más y más, se ha puesto más violento y como vimos la semana pasada. Pero a pesar de esas amenazas, ¿qué hizo Jesús? Seguía haciéndoles invitaciones a ser salvos. Cuando a él le decían, tú eres un samaritano, que era el peor insulto que se le podía hacer a un judío, él decía, ven, conóceme. Cuando se le decía que tenía demonio, él hacía una invitación a ser salvos. Y ese era el corazón de nuestro Señor, que no regresaba insulto por insulto, sino que hacía una invitación al Evangelio, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero aquí va el capítulo 9, un capítulo fresco, y vamos todos a leer. Capítulo 9, versículo 1 al 12, dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjese lo que dice ahí en el primer versículo. Al pasar Jesús, ¿quién vio a quién? Jesús vio a un hombre ciego, ¿verdad? El ciego no lo podía ver porque está ciego, obviamente. Versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, escucha, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es una pregunta que vamos a resolver hoy, porque es una teología torcida que tenían los judíos. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Vamos a responder también esa pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vamos a responder también eso. Y él le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros decían, a él se parece. Pero el ciego, o él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, veas al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Una historia muy, muy interesante y una historia donde después de interpretarla hoy vamos a salir viendo que va más allá de una sanidad física. Y yo como título le puse a esta enseñanza, más que una sanidad física. La enfermedad, la deformidad y la muerte han sido parte de la vida de todo ser humano desde la caída de Adán. Lo que significa toda la historia humana ha padecido de enfermedad, de deformidad, de muerte. Y todos estamos infectados por la corrupción de este pecado que ocurrió en Génesis 3, por nada más y nada menos que Adán. Cuando usted llegue al cielo, pregúntele o dele una patadita santa porque nos afectó a todos. Y
todos sufrimos de este pecado. Se nos es transmitido por nuestro ADN. Tenemos pecado, nacemos con pecado y tenemos que lidiar con el pecado. Por consecuencia de eso, nuestro cuerpo sufre enfermedad, sufre deformidades, sufre pecado, sufre muerte. Nuestro cuerpo está muriendo todos los días. Células que mueren, pelo que se muere, todo va en un camino hacia la muerte. Entonces, todo esto es parte de la vida, nadie se asuste. Pero hay algo interesante, si vemos el Antiguo Testamento, es muy raro o muy pocas veces hubieron sanidades milagrosas. Pero cuando comienza el Nuevo Testamento, específicamente cuando Jesús empieza su ministerio, hay una explosión de milagros, de sanidades, de prodigios, de poder, especialmente en esos 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesús. Por cierto, Jesús no hizo milagros durante sus primeros 30 años de vida. Hay algunas sectas que dicen que él hacía milagros de niño, que él le hacía bromas a otros niños, que él volaba, que él tantas cosas. Pero la Biblia nos dice que su primer milagro ocurre en una boda donde convierte el agua en vino, ¿recuerdan? Entonces ese es su primer milagro. No hizo él milagros durante 30 años y cuando empieza su ministerio, empieza un movimiento de milagros en todos lados. Entonces vemos el ministerio de Cristo y las sanidades que ocurren a diario. Todos los días había un movimiento de sanidades. Donde quiera que él iba, habían sanidades. Esta es una explosión destinada para demostrar que el Mesías era el Hijo de Dios y que se había hecho carne y que había venido a este mundo con mucho poder. Mucho poder para sanar, mucho poder para salvar, mucho poder para restaurar, mucho poder para hacer todo lo que estaba torcido o chueco, hacerlo nuevo. Mateo 12:15 dice que él sanó a todos en todas partes. Y es por eso que se cree que él eliminó la enfermedad por estos 3 años en todos los lugares que él iba. No había enfermedad porque donde él iba sanaba a todos, sin excepción alguna. No era de que este sí, este no, todos eran sanos. Estas son sanidades sobrenaturales, no como lo que vemos hoy en día. Las personas con extremidades deformadas recibieron extremidades nuevas. Las personas con órganos deformes y enfermos recibían nuevos órganos. Las personas con ojos ciegos recibían ojos nuevos. En Juan 1 hay una cita muy especial donde Juan introduce, y esto lo estudiamos hace unos meses atrás, introduce el Evangelio de Juan donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Está diciendo que Jesús, Cristo, es Dios. Este era en el principio con Dios, y escucha esto, versículo 3, y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir eso? Sin Él nada se hizo. Él decía qué se hacía y qué no se hacía. Entonces vemos en este capítulo 9 al Creador. Y aquí lo vemos crear ojos nuevos para un ciego. Pero esto es más que una sanidad física, más que ojos nuevos, como lo vamos a ver. Todos estos milagros de sanidad son actos sobrenaturales de creación, tomando algo corrompido, algo deformado y reemplazándolo con algo nuevo, ojos nuevos, cero mías, ojitos nuevos, ¿verdad? No hay explicación natural para esto, no hay una explicación médica o psicológica. Estos son milagros divinos, sobrenaturales, instantáneos. Nada que espere una semana, se va a ir mejorando, no. Te voy a poner lodo en los ojos, te vas a lavar y vas a ver como ojos nuevos. Estos son milagros como nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad. Todo explotó en un periodo de 3 años. Y mira algo curioso. Isaías 42:7 dice que el Mesías vendría y sanaría
y así lo hizo. Juan 21:25 dice, si todo lo que Jesús hizo hubiera sido documentado o escrito, ni el mundo mismo hubiera podido contener los libros. ¿Qué quiere decir eso? Solo se nos dejaron algunas sanidades, algunos prodigios en la Biblia, no todos, porque Él hacía sanidades todos los días. Eran cantidades, multitudes que Él sanaba y no se podían documentar todo porque no cabrían los libros en este mundo. Los milagros eran enormes, incontables. Ahora, si tan solo estos religiosos de los cuales hablamos la semana pasada hubieran comprendido que Él era lo que Él decía que era Dios, entonces esto habría sido suficiente como para haberlo aceptado como su Mesías. Pero no lo fue así. En vez de eso, ellos se enojaban más y lo odiaban más y querían asesinarlo lo más pronto fuera posible porque le tenían odio, porque le tenían celo, porque Él jalaba a las multitudes y ya no seguían a estos religiosos. Entonces había que deshacerse de este Jesús. Y estas sanidades que no se podían explicar los hacía más celosos porque ellos no podían hacer eso. Pero en un lugar, en vez de reconocer que no había una explicación humana para lo que habían visto, todo lo que hacen es elevar su odio para llevar a Jesús y asesinarlo. Ellos simplemente trabajan arduamente para buscar acusaciones en contra de Jesús para ejecutarlo. Ese es el plan de estas personas. Eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos le ponían trampas para ver en dónde Él se contradecía con la ley. Ellos querían asesinar a Jesús. Ese era el plan, un plan maquiavélico, y claro, lo vemos que viene de Satanás. Y aquí vemos el cumplimiento triste y trágico de Juan 1. Jesús vino a los suyos, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron y lo rechazaron y lo mataron. Así que empecemos con el versículo 1 que vamos a estudiar hoy. Y es capítulo 9, versículo 1, y vamos a ir explicando versículo por versículo y que el Señor nos hable en esta noche. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea que aquí vemos el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Ceguera desde que nació. ¿Cuál es la cura? Ninguna, no había cura. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, es una experiencia muy común en esos tiempos, mencionado en Levítico, Deuteronomio, por los libros de historia y los profetas. En todos lados habían ciegos. La ceguera era una realidad dominante en el mundo antiguo. Y esa es la razón por la cual Isaías 42:7 dice que el Mesías iba a venir y abriría los ojos de los ciegos, y no solo de los ojos ciegos físicos, sino espirituales. Ahora, quiero que vean la imagen, que usemos nuestra imaginación. Jesús acaba de declarar en Juan 8:58 que Él es el yo soy. Si recuerdan la semana pasada. Y estos fariseos se enfurecieron tanto que hicieron ¿qué? A ver, ¿quiénes se recuerdan? Un examen. ¿Qué hicieron después de que Jesús dijo que Él era, que dijo yo soy? Agarraron piedras y lo querían apedrear, lo querían matar en ese momento. ¿Y qué hizo Jesús? Salió del templo entre medio de ellos, y entonces aquí es donde continúa. Así terminó el capítulo 8. Ahora, aquí tomamos otra vez la historia. Él sale del templo, ve a un hombre ciego de nacimiento. Tengan en mente o en cuenta que hay personas que quieren matarlo. Él sale entre medio de ellos. Estos fariseos tenían piedras en sus manos. Él camina entre medio de ellos, sale del templo y rápido se fija en un ciego. Pregunta: ¿qué haríamos nosotros si alguien nos está persiguiendo con piedras y con las intenciones de matarnos? ¿Qué haríamos? El hermano dice un proverbio muy bueno acá: patitas, ¿pa' qué te quiero? Salir corriendo, vámonos. Ahorita lo que importa es salvar mi vida, ¿sí o no?
Esa la vamos a poner en primera de Roberto. Entonces, cuando alguien quiere matarnos, lo que está en nuestra mente es salir huyendo, salir corriendo, no importar qué hay en nuestro alrededor. Pero Jesús, ¿qué hace? Se detiene y se enfoca en un ciego. Jesús se detiene para demostrar su gracia, su misericordia y su compasión. E incluso está enfocado en darle salvación a un ciego. Ese es el corazón de Jesús. Él no está velando por su vida. Él no dice, me van a apedrear si me alcanzan. No, Él dice, ahí hay un ciego y yo tengo que sanarlo. Yo tengo que darle vida. Y aquí vemos que al salir del templo, Jesús se enfoca en un ciego. Ese es el lugar donde los mendigos siempre estaban. ¿Por qué? Porque ahí estaban las personas devotas. Ahí estaban las personas que sentían culpa e iban a una iglesia. Y en esos tiempos lo que se hacía era, estas personas que intentan ganarse la salvación haciendo obras de caridad en ese sistema, y así fueron enseñados por los rabinos. Entonces, ahí es donde iban a poner a todas estas personas que necesitaban, estos ciegos, estos mendigos. Entonces los ponían ahí afuera porque sabían de que ahí había gente que se iba a sentir mal por ellos e iba a hacer una obra de caridad y les iba a dar dinero, o les iba a ayudar, o les iba a dar pan, o les iba a dar comida. Y ahí los ponían enfrente de la iglesia, como, imagínense ustedes, vienen acá, digamos que allá afuera ponían a bastantes personas necesitadas y ustedes aquí acaban de tener convicción de que tienen que ir a ayudar y ofrendar o dar limosna. Entonces se encuentran con alguien allá afuera y ¿qué es lo primero que hacen? Pues se sienten mal al respecto y hacen algo. Entonces ahí amontonaban a todas estas personas necesitadas. Así que quiero que vean esto. El mendigo no puede ver a Cristo. Él nunca ha visto nada, absolutamente nada. Lo único que él ha visto es un fondo oscuro. Y Jesús, al pasar, la Biblia dice que vio a un ciego. La gracia soberana domina la historia de esta narrativa. El ciego no puede ver nada, pero Jesús sí lo puede ver a él. El ciego es una imagen del hombre cegado por el pecado que no tiene la capacidad de ver a Jesús, que está profundamente envuelto y desesperado en su ceguera y no tiene ni el anhelo de ser salvo. Hermanos, yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando estábamos en el mundo, no queríamos nada con lo que es la iglesia, no queríamos nada con Dios, porque estábamos cegados literalmente a las cosas espirituales. No queríamos enfocarnos en las cosas que realmente valen la pena. Así que la analogía es irresistible y hermosa a la misma vez. Jesús viene huyendo porque lo van a apedrear y de repente él se enfoca en un ciego y dice, yo quiero sanar a esta persona, y no solo físicamente, sino espiritualmente. Pablo habla sobre la ceguera espiritual varias veces y los evangelios registran más casos de personas que fueron sanadas de ceguera que de otra cualquier enfermedad específica. Por ejemplo, solo hubo una persona que era un sordomudo, hubieron 2 casos de leprosos, pero habían 5 casos de ciegos. La ceguera ilustra la oscuridad espiritual y la perdición del hombre. Impotente desde el principio, este ciego está a merced de alguien que viene y decide ayudarlo. Hermanos, acá hay una hermosa comparación de un ciego físico que no puede ver nada, absolutamente nada, y un pecador que no puede ver absolutamente nada de lo espiritual. El ciego es como el pecador. Dios toma la iniciativa a través de Cristo para rescatarlo. Y así, hermanos, es como la gracia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Tú no lo amabas a Él, Él te amó primero. Y Él encendió la chispa de fe en tu corazón para que después tú le correspondieras. Estábamos perdidos, muertos, ciegos, no sabíamos la verdad, ni veíamos a Cristo. Y Dios nos ve y tiene misericordia y compasión de nosotros. Y gracia y otorga la vista espiritual.
quiero que hagas memoria de esto. ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, quiero y anhelo conocer a Dios? Yo les conté el domingo antepasado que yo me decía cristiano por 22 años. 22 años porque prácticamente crecí en la iglesia, me llevaban desde chiquito, yo decía, yo soy cristiano, me bauticé cuando tenía 15 años y luego me bauticé otra vez cuando tenía 22 porque dije, por si las dudas, ahí hay algo. Pero realmente yo no nací de nuevo hasta hace unos 3, 4 años atrás. Cuando mi alma empezó a anhelar a Cristo, yo no lo anhelaba a Él. Yo iba a la iglesia porque era lo que se hace. Cuando tú dices ser cristiano, tú vas a la iglesia porque eso es lo que ves a tus papás hacer. Pero yo no anhelaba ir a la iglesia. Yo no anhelaba abrir la Biblia y tener tiempo con Él. Yo no anhelaba nada de lo espiritual. A mí me llevaban. O tú hacías lo que hacías porque así te decían que era y punto. Hermanos, no fue hasta 3 años y medio atrás que fui a una conferencia de los puritanos y de los reformadores, que empecé a ver la vida de estos hombres y por qué ellos amaban a Cristo tanto que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Y yo dije, ¿por qué estos hombres, cuando los agarraban y los iban a torturar antes de matarlos, por qué ellos cantaban himnos? ¿Por qué? Uno, ni aunque lo estén torturando, uno no quiere cantar, no anhela. Escuché la historia de un pastor donde lo que solían hacer era prohibirles predicar al pueblo. Y cuando ellos predicaban acerca de Cristo y no hacían caso, los iban a agarrar a su iglesia y los llevaban en una caminata por toda la ciudad. Y lo que hacían los congregantes, por ejemplo ustedes, se iban atrás del pastor, animándolo, apoyándolo, diciéndole, no niegues tu fe, apoyándole y animándolo a que no negara a Cristo. Toda su congregación atrás de él diciéndole, mantente fuerte, cree en Cristo, enfócate en Cristo, pon tus ojos en Él. Y cuando llegaban al centro de la plaza, lo colgaban de un madero y le encendían fuego. Y la mayoría de ellos, cuando estaban en medio de las llamas, ellos gritaban y decían cánticos, himnos al Señor. Yo decía, eso es una persona apasionada por Cristo. Esa es una persona que sabe que al momento de cerrar sus ojos en este mundo, los va a abrir enfrente de su Señor y su Salvador. Y hace unos 3 años que yo fui a esa conferencia de dos días con el doctor Steve Lawson, yo me recuerdo que ahí yo empecé a cuestionar mi fe. Yo dije, ¿por qué esta gente moría con esa determinación? ¿Y por qué anhelaba tanto conocer a Cristo y estar con Cristo y conocerlo más en su palabra? Y ahí fue donde el Espíritu Santo trajo convicción a mi vida, transformó mi vida, regeneró mi espíritu. Y de ahí en adelante yo empecé a anhelar las cosas del Señor, conocer la verdad tal y como es. Estudiar la Biblia no porque alguien me dijo, sino porque yo anhelaba. Yo agarraba una Biblia, yo empecé a estudiar versículo por versículo. Era algo que me nacía dentro de mí. Y entonces aquí estamos como ese ciego. Estábamos perdidos sin poder ver las cosas espirituales y de repente Dios se fijó en nosotros y manda al Espíritu Santo que nos redarguye, nos trae convicción de pecado y nos abre los ojos espirituales, ¿sí o no? Esa es una hermosa imagen de este ciego con nuestra vida espiritual. Así que sigamos, versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Eso nos da a entender la teología torcida que tenían aún sus discípulos, porque ellos habían aprendido también de estos fariseos. Esta pregunta nos demuestra dónde estaba su teología. Esencialmente, si algo está mal contigo, es un problema de pecado. ¿Ya han visto a veces uno está pasando por una situación difícil y los hermanos ya lo ven a uno raro? Algo ha de haber hecho. Este hombre está en pecado y por eso está pagando las consecuencias.
Y es una teología que se ha infiltrado en nuestros tiempos. Y la gente dice, está pasando por eso porque ha de haber un pecado ahí escondido. Pero no podemos hacer una conexión directa entre el pecado y la enfermedad. Ahora bien, no se puede establecer un vínculo directo entre la enfermedad y el pecado, pero así se creía en ese tiempo. Si estás deformado, si estás enfermo o algún tipo de enfermedad, es por el pecado directamente, no por la caída del mundo, sino porque hay algún pecadito ahí escondido. Entonces, los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Esa era la pregunta de los discípulos. Y de ahí sale una secta que hoy está todavía ahorita donde se dice que los pecados generacionales se heredan. O sea que tú puedes estar pagando por los abuelos, por los bisabuelos o por los abuelos. Pero eso no es verdad. Lo vamos a hablar en un momento. Ahora, en ese tiempo, el mayor contribuyente de la ceguera era una enfermedad llamada gonorrea. Y como no había tratamiento para eso, cuando una madre tenía gonorrea, un bebé que pasaba por el canal del parto podía salir ciego, esencialmente. Esto fue una epidemia en esos tiempos, no había una cura para esa enfermedad, y entonces se transmitía de una mujer a un hijo. Muchas fuentes de la medicina dicen que el 90% de los ciegos de nacimiento proveen de enfermedades venéreas. Los rabinos estaban convencidos de que los pecados de los padres eran transferidos a los hijos y a los nietos. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esa idea? Ellos malinterpretaban Éxodo 20. Y entonces vemos la delicadez que es malinterpretar algún versículo. Ahora, la ilustración clásica de esto son los amigos de Job. ¿Recuerdan a Job? El capítulo de Job empieza diciendo, este era un hombre perfecto. ¿Recuerdan? Pero Job fue un hombre que sufrió más que cualquier otro hombre aquí en la tierra. No solo perdió su familia, sus tierras, sus negocios, sus finanzas, sino que también perdió su familia, sus hijos, y también perdió su salud. Y los amigos de Job seguían diciéndole, algo has de haber hecho. Tú tienes algún pecado, ¿por qué no lo confiesas? ¿Por qué no vas con el Señor y le dices qué es lo que has hecho para que dejes de sufrir? Y capítulo tras capítulo se le culpa a Job de su desgracia para justificar el sufrimiento que él estaba pasando, porque no podían justificar por qué un hombre bueno estaba pasando por todo eso inexplicable. Entonces, esa pregunta surge de la mala teología de los rabinos. Te voy a leer Éxodo 25 para que veas de dónde sacaron esto ellos. Dice así, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa era lo que los rabinos agarraban ese versículo y lo malinterpretaban diciendo, los pecados de tu papá se van a transferir a los hijos. Pero si vemos el contexto, yo creo que este fue uno de los versículos populares fuera de contexto que hicimos hace unas semanas atrás, pero ahí vemos que el contexto es idolatría. Y Dios está hablando acerca de personas idólatras que se inclinaban a estatuas, como dice ahí, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque dice que Él es Jehová y es celoso. Y después te das cuenta las pequeñas palabras después que dice, de los que me aborrecen. Entonces, si tú no aborreces a Dios, no hay nada de qué temer. Si tú no eres un idólatra, si tú no te inclinas ante estatuas, este versículo no encaja. Pero hay algo más, que es lo que voy a tratar hoy, porque aquella vez que lo hicimos no tratamos con esto.
Esta noción de pecados generacionales de alguna manera ha logrado sobrevivir en nuestros tiempos. Y no sé si ustedes han escuchado, pero hay algunos ministerios que se dedican a hacer limpias espirituales y hacen un montón de cosas que no son bíblicas y son populares en los círculos cristianos evangélicos. O sea, esto se ha infiltrado dentro de la iglesia porque también no se ha interpretado correctamente. Pero, ¿qué significa esto? Aparte de que es un pecado de idolatría y que es para los que aborrecen a Dios, también es una declaración colectiva, o sea, corporativa. Los pecados de los padres eran personas de autoridad, como lo vamos a ver el domingo. Los líderes, los gobernantes, los reyes. Si esas personas eran corruptas, entonces toda la sociedad iba a ser corrupta, todo el pueblo iba a ser corrupto. Los pecados que cometen estas personas de influencia definen esa generación que después no pueden eliminar ese pecado durante 3 o 4 generaciones. A eso se refiere. Si los padres, los líderes, los gobernantes, los reyes son corruptos, entonces eso se va a pasar a la próxima generación y a la próxima generación, y eso va a costar unas 3 o 4 generaciones para limpiar esa sociedad. ¿Sí me explico? Ese es el principio de lo que se está estableciendo aquí. No está diciendo que los pecados individuales de 3 o 4 generaciones de niños, nietos o bisnietos van a ser maldecidos. Eso es completamente ajeno a lo que la Biblia enseña. Lo que está diciendo es esto, escucha. Será mejor que se cuide una generación porque si se caracteriza por la iniquidad y el pecado, se necesitará 3 o 4 generaciones para realmente ver cambios positivos. Y ahora eso me hace pensar, ¿tú te has dado cuenta de la generación en la que vivimos? ¿Te has dado cuenta cuántas generaciones va a tomar para que se vea un cambio positivo? Esto afecta profundamente a una sociedad y no es algo personal, sino corporal. ¿Cómo sabemos? Escucha, Ezequiel 18:1-2 dice, aquí es donde aclaramos esto, escucha, Ezequiel 18:1-2, vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Este es Dios hablando, escucha. Vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? El proverbio significa que los niños sufrirán la consecuencia del comportamiento de sus padres. Entonces Dios les aclara en el versículo 3. Escucha. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. Y el versículo 20 lo aclara más. Escucha. El alma que pecara, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Que cada uno va a pagar por cómo él se comporte. O sea, nadie va a tener que sufrir los pecados de otras personas, especialmente los padres hacia los hijos. Está aclarando lo que Jesús está aclarando en Juan 2, en Juan 9. Entonces, la responsabilidad individual por sus acciones. Entonces, los discípulos quieren saber quién pecó. Creo que ellos están confundidos por una historia que está en Génesis. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Acán. Se les dijo, vayan y conquisten y no tomen nada de lo que después de ver los despojos de la guerra, y les dijo Dios, no tomen nada. Y Acán tomó algunas cosas que se suponía que no deberían de tomar y las enterró en su tienda. ¿Y qué pasó?
vino enfermedad, vino muchas cosas sobre Israel, y Josué fue el que preguntó, ¿quién desobedeció? Y Dios dijo que Acán y toda su familia habían pecado y todos ellos debían de morir. Entonces los discípulos, creo, en mi opinión, están confundidos porque hay ciertas historias así. Pero ahí hay algo diferente. Dios dijo que él y toda su familia deberían de pagar por ese pecado. ¿Por qué Dios quería matar a toda la familia? La respuesta es simple, complicidad. Toda la familia estaba involucrada en ese pecado. Todos sabían qué estaban haciendo, todos ayudaron, todos fueron culpables. Entonces ese es un caso diferente. Así que tal vez eso los tenía confundidos. Pero Jesús da su respuesta en el versículo 3. Acompáñeme al versículo 3. Dice, respondió Jesús y dijo, no es que éste pecó, o no es que pecó éste, ni sus padres. O sea, no viene de sus padres, ni viene de él mismo. Entonces, ¿qué pasó? Mira, aquí con una aclaración Jesús tumba por completo todo este falso sistema teológico y religioso. Entonces, ¿cuál es la razón? Versículo 3b. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él nació ciego, escucha, para la gloria de Dios. Él nació ciego para ese preciso momento en la historia cuando él iba a salir fuera del templo y lo iba a ver en ese momento. Él nació así para que se glorificara el nombre de Dios. Esta sanidad y para que el poder de Dios se manifestara y Dios fuere glorificado. Él ya había sido planeado así desde el principio de la eternidad. ¿Para qué? Para ese preciso momento cuando Jesús andaba caminando en la tierra y lo viera y se enfocara en él. Así que puedes ser un creyente y si sigues pecando, el Señor puede traer una enfermedad y quitarte la vida. Puede pasar así. El pecado trae muerte, pero no siempre se puede hacer una conexión. ¿Por qué? Porque hay pecadores sanos en el mundo. Hay pecadores de los más altos o que cometen pecados tan feos y son bien saludables. ¿Y qué crees? Viven vidas largas. Entonces no podemos hacer una conexión con el pecado y la enfermedad. Todo está bajo la soberanía de Dios y todo es para la gloria de Dios. Si un pecador muere, Dios es glorificado en su justicia. Y si un justo está enfermo, es para que en medio de esa enfermedad pueda glorificar a Dios. Hermanos, todos nosotros tenemos personas justas, piadosas, que aman al Señor y están enfermos y no sanan. ¿Por qué? Porque en medio de esa enfermedad, estas personas pueden dar un ejemplo, pueden glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amigos, no se trata solo de lo físico, sino de la salvación espiritual. ¿De qué nos sirve ir sanos al infierno? De nada. Lo que sí sabemos es que el propósito de la ceguera en este hombre era para revelar la gloria, la misericordia de Dios a través de Jesús y para fundamentar sus afirmaciones de ser el Mesías y Dios mismo. Esta sanidad es para que quede claro que Él es quien lo creó. Él lo hizo así. Jesús mismo lo creó así, como dice el capítulo 1 de Juan. Él es el recipiente preparado para mostrar la gloria de Dios a través de Cristo. Escucha, a Jesús no le interesaba en ese momento de su vida seguir argumentando con estos fariseos acerca de teología, sino que Él puso un fin a esa teología torcida cuando le dice, ninguno de ellos pecó, ni él ni sus padres, sino para la gloria y honra de Dios. Así fue hecho para que glorificara a Dios en este preciso momento de la historia. Versículo 4. Jesús dice lo que es importante. Escucha.
y de la nada como que se cambia, el Señor está hablando de algo y de repente como que dice algo que como que no encajara, pero sí lo hace. Escucha, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo he leído eso muchas veces y realmente no sabía qué quería decir hasta que me puse a investigar un poco. Así que Jesús no se para porque Jesús tiene unos meses de vida. Él sabe que va a morir en unos meses. Él ha estado argumentando con estos fariseos, estos religiosos, y no ha llegado a ningún lado. Entonces, en este momento es donde él dice, ya no puedo seguir argumentando teología con estos fariseos, porque cada vez que los confronta, los deja avergonzados y ellos quieren apedrearlo, y nunca ha llegado a un momento donde puedan acordar en algo, porque ellos no aceptan nada de eso. Entonces, ¿es bueno aclarar teología? Sí. Pero tarde o temprano hay que ir y poner en obras esa misma teología. Él ya no va a debatir teología con estos fariseos en este punto de su ministerio. Ya es hora de ir y aprovechar el tiempo que nos queda. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esta frase, llega la noche cuando nadie puede trabajar, no significa la noche física, significa la noche espiritual. En Juan 5:17 dice, escucha, yo trabajo y el Padre trabaja. El Padre y yo trabajamos juntos, lo que Él hace, yo hago, lo que el Padre dice, yo digo, y ellos quisieron apedrearlo por eso, porque Él estaba haciéndose igual que Dios. ¿Recuerdan el capítulo 5? Fue ahí donde la primera vez, donde se ve que lo querían matar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir entre tanto que el día dura? Mientras dura su vida aquí en la tierra, hay que aprovechar. Eso es lo que él está diciendo. Juan 1:4 nos aclara esto un poquito más. Mira, él dice, en él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la luz de los hombres es Jesús. Y Jesús tiene que aprovechar esa luz mientras Él está aquí en vida con nosotros. Bueno, en ese entonces. Hay una implicación espiritual mucho mayor aquí. La muerte se avecina en el horizonte, la oscuridad viene rápidamente, Él tiene meses para ser la luz de los hombres. Jesús se refiere a solo tener un breve tiempo para cumplir el propósito, sus obras, y ya no es tiempo para estar argumentando con estos fariseos. Ya Jesús les argumentó sus falsas creencias y ellos no le creyeron. Ahora, aquí podemos hacer una aplicación. No sabemos cuánto tiempo nos queda. O alguien sabe, no sé si alguien de ustedes sabe. Pero ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Y hemos estado hablando de eso los domingos. Todos tenemos una fecha de expiración en algún lado. Si se chequean por ahí hay un número, como los yogur. Pero todos tenemos una fecha de expiración, todos tenemos un día, una hora, un segundo cuando vas a dejar de respirar. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Cuánto tiempo te queda, hermano? No sabemos. Y es por eso que debemos de vivir como que hoy es el último día. Tenemos que vivir aprovechando en las horas, el tiempo, los minutos, los segundos que Dios nos da por misericordia. ¿Para qué? ¿Para disfrutar, ir a tener felicidad? No, para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Les decía el domingo que una persona exitosa, una persona exitosa en este mundo no quiere decir que acumulas casas, carros o finanzas. Una persona exitosa, próspera, quiere decir que has cumplido el propósito de Dios en tu vida. Y estás listo para ir a los brazos del Señor diciendo, cumplí los propósitos que tú me diste en esta vida. Y de eso se trata, de hacer, hermanos, Dios te creó en mente con un propósito. Cuando te estaba haciendo en el vientre de tu madre, Él sabía que tú ibas a cumplir un propósito aquí en la tierra y te dio cierto determinado tiempo para que cumplieses esas obras. Pregunta, ¿las estamos cumpliendo? ¿Sabemos cuánto tiempo nos queda? Todos sabemos que el tiempo se nos escurre entre los dedos. Y ya no podemos decir mañana porque no sabemos si el mañana vendrá. ¿Verdad?
No sabemos cuánto tiempo tenemos, meses, años. Hermanos, es hora de ponernos a trabajar. No sé cuánto tiempo tengo yo, pero es tiempo de trabajar para avanzar el reino de los cielos aquí en la tierra. Hermanos, si yo llegara al cielo y supiera que solo una alma alcancé para el Señor, yo sería feliz y ese es mi propósito. Entonces, ya no hay tiempo de qué perder. Ya no hay tiempo para jugar y decir, mañana hago las cosas de Dios, por hoy voy a hacer lo que yo quiero. No. Entre tanto que el día dure, dice el Señor, es solo una expresión para decir mientras haya tiempo en el mundo, antes que la gracia se acabe y este mundo sea destruido. Eso está diciendo. Entre tanto el día dure en nuestras vidas, hermanos, tenemos que ponernos a la obra, a trabajar arduamente para Él. Efesios 5:16 fue el versículo que expusimos la semana pasada. Pablo lo expresa de esta manera: aprovechando al máximo el tiempo porque los días son malos. ¿Recuerdan? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado? ¿O cómo estamos usando el tiempo que nos queda? Hay que dejar de enfocarnos en lo trivial, en lo mundano. Es hora de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dejemos ya de coquetear con el mundo, dejemos de hacer cosas que no tienen implicaciones eternas. Les hablé un poco acerca de Jonathan Edwards, quien era un hombre enfocado en las cosas eternas. Y él en una ocasión dijo: Señor, estampa la eternidad en mis párpados. ¿Por qué? Porque él quería enfocarse en lo que realmente vale la pena. Él no quería gastar tiempo en cosas triviales, temporales, que no lo iban a llevar a glorificar a Dios. Jesús sabía que su muerte llegaría en solo meses. Entonces el versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero eso solo era por un corto tiempo. Todos sabemos que eso era cuando Él estaba aquí en la tierra, o sea, físicamente, pero Él siempre será la luz del mundo, espiritualmente hablando, en cierto sentido, pero nunca brillará en el mundo como en esos 3 años que Él estuvo aquí en la tierra. Así que Jesús va a usar su poder para darle luz física a este hombre, pero más importante aún, Él le dará luz espiritual. Hermanos, la salvación es más importante para Dios que una sanidad física. Versículo 38, si nos adelantamos un poquito, vemos la reacción de este ciego. Este ciego mismo dijo: Señor, yo creo y lo adoro. Entonces, ¿qué nos dice eso? Él no solo recibió una sanidad física, sino que él fue salvo. Él recibió los ojos espirituales para ver al Señor, creer en Él y adorarlo. Entonces Él no solo sana al ciego, sino que lo salva. No es solo luz física, sino también luz espiritual, para que Él pueda ver a Dios. Capítulo 8, Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan? Hace unas semanas atrás. El que me sigue, escucha, el que me sigue no caminará en la oscuridad. Tendrá luz de la vida. Entonces vemos que cuando Cristo irrumpe en tu vida, Él trae esa misma luz y tú ya no vas a caminar en la oscuridad. Ya no vas a andar haciendo lo que este mundo anda haciendo. Acabamos de venir de unas vacaciones, estuvimos en Laughlin el lunes y el martes, fuimos después a Las Vegas el miércoles y el jueves y venimos hoy de regreso, y me da tanta tristeza ver cuánta necesidad hay en esa ciudad. O sea, es un desorden, hay la prostitución es legal ahí, hay tanta gente perdida. Realmente se ve la gente como que son zombies, andan tomados en las calles, borrachos, y me da tanta tristeza. O sea, el hombre ha llegado a crear unos edificios y unos hoteles hermosos, pero ¿de qué les sirve, hermanos? Y Las Vegas se ha convertido en un lugar donde el pecado abunda en todos lados y es normal. O sea, el estado del Nevada, ¿cómo se dice? Proporcionó a estas personas a que hagan sus deseos carnales y ya no se sientan mal al respecto.
O sea, ellos pueden hacer vivir una vida pecaminosa y nadie dice eso está mal. Entonces, Jesús siente que viene el final de su vida y dice, varones, tenemos que trabajar. Versículos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí surge otra pregunta, ¿por qué Jesús usa este método? ¿Por qué escupir en tierra y hacer lodo? Si Jesús simple y sencillamente pudo haber dicho, ojos nuevos, o lo hubiera tocado en sus ojos y hubiera creado ojos nuevos. ¿Por qué usar saliva y lodo? Y eso me llamó la atención y entonces estuve investigando, vi bastantes comentaristas y muchos tenían unas respuestas que eran hasta chistosas. Unos dicen que porque nosotros fuimos creados de lodo, entonces él tenía que hacer ojos de lodo. Otros decían de que no me recuerdo tantos comentarios que leí, pero llegué a una conclusión. Y mi conclusión fue esta: nadie tiene la menor idea de por qué lo hizo así. Pero ¿saben qué? Así lo hizo. Y eso es lo de menos para mí. Podría haber tocado sus ojos y el enfermo hubiera visto instantáneamente. Pero otra pregunta es, ¿por qué lo hizo ir a lavarse a un estanque? Tú sabes que él es ciego. Jesús escupe en lodo, hace lodo y le pone el lodo más en los ojos. O sea, si era ciego, ahora es más ciego. Y de ahí le dice, ve y lávate al estanque, como que el ciego sabía cómo llegar ahí, o iba a ir a tiendas, o alguien lo tenía que ayudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús lo manda? Y estuve investigando esta pregunta y es simple y sencillamente obediencia. Jesús le hace lo que le hace y quiere ver si este hombre va a obedecer las instrucciones que Jesús le da. Recuerda, este hombre no sabe quién le está hablando, él nunca ha visto a nadie, pero él obedece ciegamente, literalmente. Él va y hace lo que Jesús le pide hacer. ¿Y por qué obedecer? Porque un poder irresistible está empezando a trabajar en su interior. Él está siendo transformado desde adentro hacia afuera. Y esto, como dicen los teólogos, es una ilustración de la regeneración. O sea, él empezó a nacer de nuevo cuando empezó a obedecer. Nueva vida está estallando en su alma. Creo que una chispa de fe que se encendió en su corazón cuando el Espíritu de Dios comienza a cambiar su interior por dentro, y vemos lo que pasó en el versículo 38, donde él dice, Señor, yo creo, y lo adoró. Esto es el poder regenerador del Espíritu Santo para traer a este hombre a someterse al señorío de Cristo. Hermanos, así es como funciona la salvación. Es una analogía de la salvación en nosotros. La gracia soberana confronta a un pecador impotente y desesperado. Él no puede ver físicamente, ni tampoco espiritualmente, ni anhela las cosas de Dios. Pero la gracia soberana viene a él. Dios nos ve a nosotros, ciegos espiritualmente hablando, coloca su mano gloriosa de misericordia en su alma ciega y lo hace ver físicamente y espiritualmente. Él encuentra su camino hacia el estanque de Siloé, que representa, escucha, las aguas limpiadoras y que es un emblema de la salvación mesiánica en Isaías. Es realmente una imagen hermosa. Versículo 8 y 9 dice, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros decían, a él se parece nada más. Pero el ciego decía, dejen de argumentar, yo soy ese ciego de nacimiento. Ahora mira la dureza y la incredulidad de la gente que sabía lo que estaba sucediendo. El ciego dice, yo soy. Versículo 10 y 11 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo
me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hermanos, eso no explica cómo sucedió. Eso solo explica lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque no hay una explicación para lo que sucedió. Es simplemente un milagro de Dios para la vida de este hombre. Verso 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. ¿Cómo es que le preguntan a un ex ciego, ¿dónde está alguna cosa? Él nunca ha visto nada. Él no sabe dónde está nada. Él no sabe nada. En otras palabras, él está diciendo, ¿quieres indicaciones de mí? No sé dónde está nada. Nunca he visto nada. Me han tenido ahí sentado, pero aparte de eso, no sé dónde está nada. Yo era ciego, ¿recuerdas? ¿Cómo van a arreglar este milagro que no pueden explicar? Versículo 13, vamos a adelantar solo uno. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y aquí, hermanos, vemos la ceguera de estos, ceguera espiritual, porque van a llevar a una persona que no pueden explicar el milagro para que alguien, como los fariseos, expliquen cómo pasó la cosa. Y entonces vamos a hacer una conclusión y vamos a parar ahí. Esta sanidad ilustra bellamente el proceso de la salvación. Si tú te habías puesto a pensar, ¿por qué esta historia o por qué este específico ciego si habían tantos? Bueno, fue por esto, porque un día estábamos todos nosotros ciegos por el pecado, mendigando y no podíamos ver a Dios ni a Cristo. Y vivíamos todos, hermanos, en la oscuridad. Realmente no teníamos esa capacidad para reconocer a nuestro Salvador y lo que Él había hecho por nosotros en la cruz. No teníamos forma de iniciar ningún tipo de salvación hasta que Dios, en su misericordia, por medio de Cristo, nos vio y se detuvo. Y ahí es donde nos abre a nosotros los ojos espirituales. Esta historia, hermanos, no solo se trata de una sanidad física, se trata de una salvación. Y se extiende hacia nosotros en nuestra ceguera y nos da vista. Y todo lo que Él nos pide es algo tan simple, es obediencia. Entonces Él nos limpia y de ahí en adelante lo vemos para siempre. Esta historia, hermanos, es una historia acerca de cómo el Señor nos sanó esa ceguera espiritual. Nosotros no lo andábamos buscando, nosotros no queríamos nada con Él. Como dice Romanos 2, todos se corrompieron, todos se fueron detrás de sus deseos carnales. Nadie quería hacer lo justo, nadie quería hacer lo bueno, nadie quería una relación con Dios. Y en Romanos, creo que es 5:8, Él dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo lo que éramos, ciegos espiritualmente, Él fue detrás de nosotros. Y Él nos amó primero, y Él se sacrificó por nosotros, y Él ahora nos da vida. Y nosotros éramos como este ciego que estábamos mendigando. Y Él pasó por ahí y nos vio, y nos sanó de esa ceguera espiritual. Y hoy lo podemos ver en cada página de la Biblia, lo podemos ver en nuestras vidas diarias, lo podemos ver con nuestros hermanos, cómo está trabajando con ustedes, lo podemos ver en milagros que Él hace en nuestras vidas, lo podemos ver en nuestras finanzas, lo podemos ver en nuestros hijos, lo podemos ver en nuestras familias, lo podemos ver en todos lados, porque Él nos sanó esa ceguera espiritual. Yo lo puedo ver en todos lados. Y puedo ver cuando Él está haciendo esa misma obra que hizo en este ciego, de regenerar su espíritu y de hacernos nacer de nuevo. Éramos ciegos y no mirábamos nada más que oscuridad y ahora lo podemos ver. Y yo he visto gente, hermanos, que han estado en lo peor de sus vidas y de repente ellos empiezan a amar al Señor
y amarlo con todas sus fuerzas, de querer buscarlo y anhelarlo todos los días de sus vidas. Así que esta historia, hermanos, no es solo de una sanidad física, sino una sanidad espiritual, y nos muestra cómo el Espíritu Santo regenera nuestra alma y nuestro ser y nos da ojos nuevos para ver la belleza de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a continuar la próxima semana, así que no falte. Es una historia fascinante que nos demuestra el amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.